configurar en las escuelas una comunidad de trabajo entre docentes y directivos que concuerden, que analicen la información proveniente de las evaluaciones y que establezcan un plan que comprometa tanto a la función directiva como a la función docente en el acompañamiento del proceso educativo. Hay una cierta disociación entre el proceso de enseñanza y las evaluaciones, y muchas veces se mal prepara a los docentes para desconfiar de las evaluaciones, para no saber, para no valorarlas como herramientas de apoyo a su tarea profesional, y con eso estamos desprofesionalizando esa tarea o ese rol que tienen los docentes de ser quienes pueden interpretar y hacer uso de esas evaluaciones como lo hacen los médicos con los exámenes. Esa disociación es la que tenemos que combatir. Ministerio de Educación, Gobierno del Perú. Muy buenas tardes y bienvenidos a una edición más de nuestro webinar UMC Evaluar para Mejorar, un espacio en donde dialogamos y reflexionamos en torno a las evidencias de las evaluaciones de logros de aprendizaje en las que participan los estudiantes y que se aplican cada año. En cada uno de nuestros webinars compartimos orientaciones principalmente para la comunidad educativa, los docentes, directores, especialistas y también las familias que están conectados con nosotros, a partir de la evidencia que se obtiene de estas evaluaciones aplicadas en distintos grados y, bueno, en distintos años también, porque hay que precisar que cada año se focalizan diferentes grados y esta evidencia puede ser usada a lo largo del tiempo. Pero además de los logros de aprendizaje que reflexionamos en cada edición, también abordamos estrategias que pueden implementar para fomentar el desarrollo integral de los estudiantes. En un espacio anterior hemos conversado sobre la gestión emocional y hoy vamos a hablar sobre algunas estrategias para reducir el estrés. Nuestro tema de hoy es aulas que cuidan, estrategias docentes para los docentes para reducir el estrés. Y para conocer más sobre este tema, abordar más sobre las habilidades socioemocionales, cómo manejar el estrés, están con nosotros Marité Estefanía Sánchez y Andrea Lambruschini Boero, quienes van a estar con nosotros, son especialistas de la UMC. Bienvenidas. Buenas tardes, Helen, ¿qué tal? Muchas gracias, Helen, y gracias a la comunidad educativa por estar escuchándonos. Gracias a ustedes por estar conectadas con nosotros hoy en este webinar y, bueno, recordarle a la comunidad educativa que se está sumando que pueden también dejar sus preguntas sobre el tema en los comentarios de Facebook. Hay que recordarles un poco que la dinámica en los dos primeros bloques vamos a conversar sobre algunos hallazgos, recomendaciones y orientaciones para la comunidad educativa, y en el tercer bloque vamos a ver las preguntas del público, vamos a responder algunas de ellas sobre el tema de hoy, que son estrategias para los docentes para reducir el estrés. Y para empezar, es importante entender que, bueno, los estudiantes muchas veces tienen exigencias académicas y que también hay expectativas que pueden generar tensiones y que a su vez puede impactar en el bienestar de los estudiantes. Y a partir de ello, Andrea, ¿nos podrías explicar un poco qué es lo que se entiende por estrés académico? Claro, Helen, muchas gracias por tu pregunta. Cuando hablamos de estrés académico, no nos estamos refiriendo a cuando un estudiante se siente nervioso, por ejemplo, antes de dar un examen, sino hablamos de esa presión que los estudiantes perciben cuando sienten que lo que se espera de ellos es como muy grande y que si no lo cumplen, algo puede pasar, algo importante está en juego. Entonces, a veces esto se puede ver en cosas cotidianas. Por ejemplo, un estudiante que se saca 15 o 16 de nota y de pronto en vez de sentirse tranquilo, se siente muy angustiado, o cuando después de un examen, en lugar de sentirse tranquilo porque ya lo dio, en realidad está fijándose quién tuvo la nota más alta. Entonces, no necesariamente es porque hay más tareas que es el estrés académico, sino porque hay una carga muy fuerte asociada a lo que la nota significa. El estrés académico aparece cuando lo que el colegio pide, como exámenes, metas o expectativas en general, que también pueden ser, digamos, desde la familia, empieza a sentirse como más grande de lo que el estudiante mismo cree que puede manejar. Con esto no quiero decir que la exigencia es un problema. De hecho,
el tema es cómo el estudiante la vive por dentro. Entonces, así él sienta que haga lo que haga no es suficiente o que equivocarse es muy grave. Entonces, esta presión que siente ya no se siente como en ese momento nada más, ¿no? Sino que se vuelve en estrés. Entonces, esto, cuando se mantiene en el tiempo, cuando es más crónico, empieza a afectar ya su bienestar, empieza a afectar su rendimiento, incluso puede afectar sus ganas de seguir estudiando, por ejemplo. Entonces, podemos entender que el estrés académico no debe verse como algo menor o como algo pasajero, sino que realmente está teniendo un impacto en el desarrollo de los adolescentes. Así es importante analizar este aspecto del estrés académico y bueno, no es la primera vez también que abordamos este tema, lo hemos abordado antes y hoy específicamente vamos a ahondar un poco más en la evidencia que se ha obtenido a partir también de las evaluaciones, porque decíamos que como parte de estas evaluaciones se considera también las habilidades socioemocionales y hay evidencia recogida sobre el estrés académico. ¿Qué es lo que nos dice al respecto las evaluaciones sobre este tema, Andrea? Bueno, si miramos en el gráfico, hay algo que llama mucho la atención, y es que lo que más preocupa a los estudiantes en realidad no tiene que ver con la cantidad de tareas o exámenes que está recibiendo en el colegio, sino lo que más pesa es lo que está asociado con las notas y las expectativas, que tiene relación con lo que les decía hace un momento. Podemos ver, ¿no?, que casi 8 de cada 10 estudiantes dicen que le preocupa que sus notas sean malas. Eso ya nos está hablando de una presión interna fuerte. Si seguimos viendo en el gráfico, vemos que más de la mitad de los estudiantes sienten que decepcionan a sus padres cuando obtienen malos resultados, malas notas. Entonces, el estrés no solamente se estaría sintiendo, viviendo en las aulas, sino que también está conectado con las expectativas desde las familias. Además, como seguimos viendo en el gráfico, alrededor de 2/3 consideran que la nota es tan importante que puede determinar su futuro. Entonces, cuando un estudiante siente que un examen o una prueba puede definir su vida, el nivel de tensión con el que enfrenta estas situaciones es mucho más grande, ¿no? Y cambia completamente porque ya no lo hace como tranquilo o en paz, sino que ya hay una tensión previa, ¿no? Entonces, también podemos ver, ya hacia más abajo del gráfico, que los ítems relacionados a la carga académica, que tienen que ver con demasiadas tareas, demasiado trabajo que hacer en el colegio, bajan mucho los porcentajes. No desaparecen, siguen ahí, pero igual son bastantes menores que los relacionados con las notas y la decepción que sienten que pueden sentir sus familias. Entonces, creo que lo que el gráfico nos está mostrando no es, como les decía hace un momento, ¿no?, que solo tiene que ver con la exigencia, sino que el estrés académico está más vinculado al significado que los estudiantes le dan al rendimiento y es importante porque nos invita a preguntarnos qué mensajes explícitos o implícitos estamos transmitiendo sobre el error, el desempeño, el valor personal asociado a las notas, ¿no? O sea, desde las mismas aulas, ¿qué mensajes se están transmitiendo? Y a partir de lo que nos comentas, esta evidencia obtenida en las evaluaciones de logros de aprendizaje que se aplican cada año, como bien mencionábamos, y este análisis que nos permite tener estos hallazgos tan precisos para compartir con los docentes, ¿cómo pueden justamente los docentes identificar si alumnos en su aula están experimentando este estrés académico? Claro, Helen. El estrés académico no solo aparece cuando un estudiante dice literalmente que se siente estresado. De hecho, esto casi nunca pasa, casi nunca es tan directo, porque a veces lo que vemos es otra cosa, ¿no? Es lo que vemos en las situaciones cotidianas, como el estudiante que evita participar porque le da miedo de equivocarse, o el que se frustra muchísimo cuando recibe una nota menor a la que él mismo esperaba, o el que empieza a faltar más de repente a
a la escuela porque de repente no tiene ganas de ir y en casa, como digamos, se lo permiten, o están en el espacio, en el recreo, en el salón, y se empiezan a aislar en el recreo, ¿no? Cuando ven a alguien solo, a pesar de que siempre ha estado rodeado o hacía ciertas cosas. También podemos pensar en los estudiantes que son buenos, buenos entre comillas, ¿no? Pero esos estudiantes que no dan problemas eh, o que siempre parecen estar bien en realidad, ¿no? Como que todo está bien, pero uno como docente puede notar ciertas cositas, ¿no? Como que de repente se angustia si siente que algo no le sale perfecto, que pregunta muchas veces si lo que está haciendo está bien, que se ponen muy nerviosos cuando van a dar un examen, eh, que se quedan en silencio cuando se equivocan o, o no reciben bien una retroalimentación. Entonces, como docentes esto lo podemos notar en cosas concretas. Eh, Realmente se nota cuando un alumno que, digamos, estaba bien académicamente, de pronto empieza a concentrarse menos, está más irritable. Sabemos igual que por un tema de las etapas escolares se viven cambios, pero es notorio cuando se está viviendo, digamos, como estrés académico, ¿no? De repente discute más con sus compañeros, no se lleva tan bien con los demás, o si su rendimiento empieza a bajar sin una razón clara o aparente. Entonces, en el día a día es fácil interpretar esto como una falta de interés o falta de responsabilidad por parte de los alumnos. De hecho, eso pasa mucho, eh, pero vale la pena, yo creo, detenernos un momento y preguntarnos qué hay detrás, ¿no? O sea, qué está pasando con estos alumnos que, que de pronto tienen respuestas que no eran tan habituales. Eh, Porque a veces cuando cambia la manera en que entendemos lo que está pasando, también cambia la forma en cómo se interviene en el aula y el estudiante, digamos, lo valora, ¿no? Lo ve. Entonces es importante que como docentes podamos ver si en el aula alguno de los estudiantes presenta estas señales que nos mencionaba Andrea, podrían estar indicando también que hay situaciones de estrés académico, que el estudiante está presentando estrés académico, ¿verdad? ¿Y de qué manera este estrés académico afecta a la capacidad de los estudiantes, por ejemplo, para analizar situaciones y tomar decisiones? Esta pregunta es muy interesante porque tomar decisiones muchas veces parece algo simple, pero en realidad no lo es, ¿no? O sea, decidir implica normalmente como detenerse un momento, pensar en las opciones, imaginar qué va a pasar después y recién ahí como decides. Hay todo un proceso que está pasando antes de tomar una decisión. Entonces, para hacer eso, a veces, la mayor parte del tiempo, el estudiante necesita cierta calma. Cuando el nivel del estrés es alto, este proceso se vuelve más difícil para el estudiante, ¿no? Porque ya no va a decidir desde la tranquilidad, sino lo va a hacer desde la presión. Eh, Ustedes, en realidad, los docentes pueden notarlo cuando alguien que solía trabajar bien empieza a entregar como cosas más básicas o que se nota que lo han hecho solo para cumplir, que eso también como a veces pasa, eh, y que realmente ustedes conocen el, o sea, el desarrollo de este estudiante, ¿no? Saben que puede que sí lo sabe, simplemente que en ese momento la presión que está sintiendo le está ganando y está decidiendo hacer otra cosa, ¿no? También, por ejemplo, cuando están trabajando en grupo y tienen que tomar una decisión y de pronto era alguien muy activo y de pronto dicen, no, que alguien más lo haga. Entonces, creo que en estos casos muchas veces el problema no es que el estudiante no sepa decidir,
El problema es que el estrés le está quitando esta claridad para poder pensar con calma y para poder decidir desde la calma. Entonces, cuando esto pasa de manera constante, creo que se relaciona a lo que les decía al inicio también, ¿no? Porque no solamente afecta el rendimiento nuevamente, sino que también afecta su autonomía y la responsabilidad que finalmente también se busca fomentar desde las escuelas. Entender esta relación es importante eh, para poder mirar las conductas que tienen los estudiantes con más contexto. No para justificar, obviamente, todo lo que pasa, pero sí para acompañar mejor o acompañar desde un lugar como más seguro cuando notamos que la presión que está sintiendo el estudiante lo está superando, ¿no? Gracias, Andrea. Y la evidencia nos proporciona más información sobre, por ejemplo, el estrés académico, pero también nos habla quizás de cómo la relación entre el docente y el estudiante podría influir en el estrés académico. Sí, claro, Helen. De hecho, en los resultados de la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje del 2024, eh, se encontró que el apoyo que brinda el docente sí está relacionado con cómo los estudiantes experimentan las exigencias escolares. Específicamente, por ejemplo, sobre el apoyo socioemocional, la mayoría de los estudiantes percibe que sus docentes los escuchan y los acompañan, pero todavía existe un grupo que no siente ese respaldo como de manera consistente. Eh, Cuando el estudiante no percibe, digamos, un espacio de confianza en el aula o en la escuela en general, digamos, en el ambiente en el que pasa la mayor parte del tiempo, el estrés tiende a vivirse de forma más intensa y silenciosa también, ¿no? Creo que ahí está relacionado a lo que les decía hace un momento eh, sobre las personas que se aíslan, por ejemplo, ¿no? Y en la ENLA 2024 también se encontró una relación con el apoyo académico, ya que no todos los estudiantes sienten que perciben como orientaciones o retroalimentaciones claras que realmente les ayuden a mejorar. Cuando a los alumnos se les exige, pero no se les explica bien qué se está esperando de ellos, ni cómo pueden avanzar o cómo pueden mejorar, es más probable que nuevamente sientan más presión y aumenten su nivel de estrés. Entonces, creo que aquí la evidencia es clara. El estrés académico no depende únicamente de la carga de trabajo que le están dando a los estudiantes, sino de cómo el estudiante percibe también o siente el acompañamiento del adulto. Desde el enfoque socioemocional, el vínculo del docente y el estudiante actúa como un factor protector. Eh, Creo que un acompañamiento que es claro, que es cercano, eh, puede ser estructurado. Esto no va a reducir la exigencia, pero puede cambiar la experiencia del estudiante frente a lo que vive, ¿no? En un país tan diverso como el nuestro, creo que fortalecer este vínculo es una estrategia concreta e importante para prevenir que la presión académica se convierta en un estrés o en algo más grande para nuestros estudiantes. Gracias, Andrea. En este primer bloque hemos podido ver un poco más a detalle sobre la evidencia que nos proporcionan las evaluaciones sobre el estrés académico, con especial énfasis en, por ejemplo, identificar algunas señales y también cómo afecta el estrés, la capacidad de los estudiantes, pero también cómo la relación entre el docente y estudiante de repente puede influir en que se dé el estrés académico, ¿no? Y bueno, la especialista invitada hoy nos ha proporcionado varias evidencias que ustedes van a poder encontrar. Además, recordarles que el PPT que están viendo en pantalla lo van a poder descargar cuando concluya la presentación para poder ver más a detalle toda la información que vamos a dar hoy en estos 3 bloques. En nuestro siguiente bloque vamos a abordar más orientaciones justamente para poder reducir el estrés académico, prevenir el estrés académico y, bueno, tanto como docentes y familias, trabajar un poco en estrategias pertinentes y adecuadas para los estudiantes. Los invitamos a que permanezcan conectados con nosotros y a que si tienen alguna duda, pregunta sobre el tema de hoy, sobre el estrés académico,
puedan dejarlas en los comentarios, los estamos leyendo, algunos por ahí ya nos han dejado sus preguntas y vamos a ver si podemos responder algunas de ellas en el tercer bloque. Igual las preguntas que no podemos responder en el último bloque, las vamos a responder en los comentarios. Así que no se desconecten, que vamos a seguir en nuestro segundo bloque. Vamos a ver un video y volvemos. ¿Sabes qué importante son las habilidades socioemocionales para el desarrollo integral de los estudiantes? Al contar con información sobre estas habilidades, podemos conocer diferentes aspectos en el desarrollo de los estudiantes que les servirán para su desempeño dentro y fuera del aula. La ENLA 2025 aplicó cuestionarios sobre habilidades socioemocionales a estudiantes en el nivel secundaria. Estos cuestionarios nos permitirán saber cómo se están desarrollando habilidades como la empatía, la autorregulación, la comunicación asertiva, el trabajo en equipo y la resolución de conflictos. Accede a más información de la ENLA 2025 en umc.minedu.gov.pe. Ministerio de Educación, Gobierno del Perú. Estamos de regreso en nuestro segundo bloque de hoy hablando sobre el estrés académico. ¿Cómo pueden los docentes ayudar a reducir el estrés académico? Estamos viendo algunas estrategias. En el primer bloque hemos abordado la evidencia que nos proporciona la Evaluación Nacional de Logros y Aprendizaje de estudiantes que se aplica cada año y que, bueno, también presta especial énfasis al análisis sobre este tema, el tema de hoy que es estrés académico. En nuestro segundo bloque vamos a estar con Marité Estefanía, quien es especialista de la UMC y con quien vamos a conversar un poco más sobre estas orientaciones. Marité, en el bloque anterior decíamos, conversábamos un poco que cuando los estudiantes, por ejemplo, perciben que el docente presta atención a las preocupaciones, ¿no? La evidencia nos muestra que regulan mejor sus emociones y también se reduce el estrés académico. ¿Qué es lo que podríamos hacer como docentes para regular mejor las emociones de los estudiantes? Bueno, muchas gracias, Helen, por la pregunta. Bueno, lo primero que tenemos que hacer como docentes es crear o hacer que nuestra clase sea un espacio seguro, emocional, para nuestros estudiantes. Ahora, igual nos preguntamos cómo es que se puede lograr esto. Bueno, lo primero es poder validar las emociones de los chicos y chicas de nuestros estudiantes antes de corregirlo, ¿no? Por ejemplo, si notamos que alguno de nuestros estudiantes está muy ansioso o frustrado o se bloquea ante alguna actividad, no decirle, bueno, ya cálmate y trabaja, ¿no? Sino le podemos decir, bueno, veo que esto te está costando, que esto está siendo difícil para ti, tal vez estás preocupado, ¿no? Ahora, esto cuando nosotros validamos las emociones de nuestros estudiantes, baja la activación emocional y por tanto el estrés. Se genera una sensación de apoyo, ¿no? Y esto les permite poder volver a la tarea. Siempre estamos hablando, últimamente hablamos mucho, especialmente en el ministerio, de la importancia de validar las emociones. ¿Y qué cosa es validar las emociones? Es poder reconocerlas y poder
darles un nombre, que justamente es como lo siguiente que podemos hacer, ¿no? Ahora, a nuestros estudiantes puede ser que sea difícil que nos digan cómo se están sintiendo. Entonces sí sería nuestro rol como docentes el poder ayudarlos a darle un nombre de cómo se están sintiendo. No le podemos decir, bueno, parece que estás frustrado, tal vez te estoy notando un poco triste, ¿no? Tal vez estás muy preocupado en poder equivocarte. Ya hay mucha evidencia que señala de que cuando nosotros nombramos cómo nos estamos sintiendo, se lo podemos decir a alguien, la emoción baja y esta se regula. Algo que también es importante, que justamente también lo mencionó Andrea en el primer bloque, es poder darles estructura y predictibilidad. Cuando nosotros estamos empezando alguna clase, poder señalarle, bueno, cuáles son los temas que se van a abordar, tal vez cuáles son las actividades que vamos a hacer y explicarles cuánto tiempo van a tener para poder realizar cada una de las tareas. También es necesario poder anticipar las evaluaciones, ¿no? Poder decir cuándo van a ser, eh, no sé si son exámenes cortos o tal vez de inicio o de fin del día o de la semana, que los estudiantes sepan cuándo es que van a ocurrir, porque eso va a hacer que ellos se sientan más encontrables. Ahora, cuando nosotros estamos haciendo nuestra clase, es importante que podamos mostrarles ejemplos de lo que nosotros esperamos que ellos puedan lograr, ¿no? Esto les va a generar mayor sensación de control y va a reducir la ansiedad y el estrés en nuestros estudiantes. Ahora, algo que también venimos diciendo mucho es que es importante que nosotros como docentes seamos como este modelo de regulación emocional, ¿no? Que nosotros podamos, ante alguna eventualidad o algún problema que se pueda presentar, nosotros actuemos como de lo más regulados posibles o lo más calmados posibles. Yo igual sí les diría a los docentes que nos están escuchando que eso no significa que no tengamos problemas o que no estemos preocupados, ¿no? Sino la idea es de que ante una situación que podría generarles estrés a los estudiantes, nosotros seamos unos modelos de cómo poder resolver situaciones que nos generan estrés, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede lograr eso? Bueno, es hablando con un tono calmado, dándoles tiempo, ¿no? Por ejemplo, normalizando el error, ¿no? Y esto va a permitir que los estudiantes se vayan regulando sus emociones. Ahora, algo que es importante señalar es que todo esto se da, o sea, no es tanto como estrategias específicas, o sea, igual podemos decir algunas cosas o elementos que se puedan tomar en cuenta, pero la idea es que esto no sea como una receta, ¿no? Sino que en el vínculo, en el cotidiano de nuestras clases, nosotros, a través de las relaciones que nosotros establecemos con los estudiantes, los apoyemos para que ellos puedan regular sus emociones, ¿no? Como esto estamos hablando de cómo se establecen los vínculos, el vínculo se ve en el vínculo, o sea, en el cotidiano, en el día a día. Eso no quiere decir que nosotros nunca podamos estar estresados o nunca podamos eh, estar preocupados por algo, ¿no? Sino que reconozcamos también nuestras emociones, le demos un nombre y podamos establecer algunas estrategias o una estructura para poder bajar nuestras emociones y así poder, por ejemplo, realizar mejor nuestra clase y ser realmente un modelo para nuestros estudiantes. Ahora, esto es importante tenerlo en cuenta y sí me gustaría igual poder hablar de un ejemplo concreto, ¿no? Por ejemplo, ante una exposición, ¿no? Un estudiante puede estar muy nervioso. ¿Y cómo nosotros nos damos cuenta de que si el estudiante está muy nervioso? Ya algunos elementos ya nos ha señalado Andrea en el primer bloque, pero si vemos que está respirando muy rápido, si empieza a hacer comentarios del tipo, profe, no puedo, ¿no? O que no quiere salir adelante, o se queda en silencio, sí es importante que nosotros no le digamos algunas respuestas que podrían aumentar su estrés, ¿no? Como decirle, bueno, pero ya es tu turno, no tienes que hacerlo, no pasa nada, habla nomás, ¿no? Porque cuando estamos haciendo ese tipo de comentarios, lo que ocurre es que invalidamos sus emociones, elevamos el bloqueo, aumenta el miedo a hablar en público y, y eso lo vuelve pues una situación mucho más difícil, ¿no? Entonces, si es que retomamos estos elementos que señalé al inicio, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significaría en una situación así validar las emociones antes de corregirlas? La idea es poder normalizar la emoción, ¿no? Decirle cosas como, bueno, es normal sentirse nervioso ante una exposición,
¿no? O especialmente si este es un tema nuevo, ¿no? Y esto le va a permitir generar seguridad, ¿no? Eh, es importante como no decirle, bueno, que no es que no puede, ¿no? Sino que realmente está nervioso y que eso de verdad lo puede estar bloqueando. Y si vemos que hay mucha dificultad en el estudiante, se le puede dar como ciertas ayudas, ¿no? Se le puede decir, bueno, tal vez puedes salir con tu papel y puedes leer, o puedes leer el papelógrafo o la presentación de PowerPoint, ¿no? O tal vez empiézanos contándonos el título, o sea, leamos el título juntos y por favor dínoslo en tus palabras qué es lo que significa y cómo tú has estructurado tu presentación. Eh, o, por ejemplo, ¿no? Decirle, bueno, vamos a ver, tal vez hablar solamente de esta primera parte, ¿no? Y luego, bueno, si ya te sientes cómodo, podemos seguir pasando a las siguientes partes. Eh, ahora, mientras el estudiante va hablando, o sea, siguiendo con el ejemplo de una exposición o de una presentación, se le puede decir, bueno, sí, muy bien, ¿no? Esto era la idea principal, o esto es justamente lo que esperábamos escuchar, y continúa con lo que nos está señalando. Ahora, ¿esto qué va a permitir? Va a generar un logro inmediato, o sea, va a sentir que lo está haciendo bien y esta sensación de que lo está haciendo bien va a permitir que lo siga haciendo bien en el resto de la presentación, va a reactivar su memoria. Seguro que a veces cuando nos bloqueamos no nos ha pasado de que de verdad nos olvidamos qué es lo que íbamos a decir, pero si es que en los primeros minutos nosotros generamos este ambiente de confianza, sí podría ser que lo que ya tenía preparado el estudiante se reactive y lo pueda decir con normalidad. Y en general, ¿no? O sea, siempre como brindándoles apoyos, ¿no? O sea, diciéndole, bueno, puedes leer, tal vez si está muy nervioso, puedes decir, bueno, tal vez podrías empezar desde tu sitio, ¿no? O permitirle tener un tiempo para que pueda respirar, ¿no? Y ordenar sus ideas, ¿no? Y durante la exposición, ¿no? Tal vez hacerle preguntas guía que ayuden a continuar con el tema, ¿no? Lo que nosotros hemos visto es que en general el problema, por ejemplo, para una exposición no es tanto la exposición en sí misma o el contenido, sino todas las emociones y pensamientos que están asociados a esa exposición. Ahora, si nosotros como docentes podemos ayudar a los estudiantes generándole un clima seguro, en general el estudiante va a estar más disponible para recordar y poder comunicar, ¿no? Ahora, también es importante señalar que la idea de todo esto no es que uno exponga sin estar nervioso, ¿no? Sino que a pesar de los nervios, a pesar del miedo que uno está sintiendo, igual realice la tarea, ¿no? Y porque eso le va a generar una autoeficacia y un control de sí mismo y una seguridad en sí mismo que va a ser importante y que se va a mantener en el tiempo, ¿no? Ahora, después de una experiencia así, este estudiante lo más probable es que desee participar en la clase y que desee igual seguir exponiendo o ser voluntario tal vez para una exposición, ¿no? En cambio, si nosotros generamos un espacio en donde el estudiante siente vergüenza ante una exposición, lo más probable es que deje de intentarlo para una siguiente oportunidad. Muchas gracias, Marité. Y a partir de lo que nos cuentas, a veces los estudiantes se fijan metas que podrían ser un poco altas y bueno, cuando no las alcanzan puede generarse frustración en ellos. ¿Cómo puede el docente acompañar la regulación de estas expectativas, autoexpectativas que tienen los estudiantes sin disminuir las exigencias de aprendizaje que, como decías, también es importante tenerlo en cuenta? Sí, a veces cuando he estado conversando con algunos docentes piensan que manejar el estrés de los estudiantes o regular sus emociones o apoyarlos en este tipo de tareas podría bajar la meta que ellos quieren alcanzar, o sea, como que bajar el nivel de expectativas que uno pueda tener con respecto a los logros de aprendizaje. Entonces, sí es bien importante que o sea, nosotros tener claro cuáles son las metas que se quieren alcanzar y poder acompañarlo al estudiante para poder lograr esas metas, ¿no? Lo que hemos visto es que en general la regulación emocional, en donde los chicos, o sea, los estudiantes ya pueden sentir que tienen dominio de lo que están presentando, donde, por ejemplo, tienen una mentalidad de crecimiento o de esta sensación de autoeficacia, esto es lo que permite manejar mejor la frustración, ¿no?
Por ejemplo, le podemos explicar, bueno, que el aprendizaje también es progresivo, o sea, que igual uno va avanzando poco a poco, ¿no? Que el foco está en el proceso y no tanto en la meta que uno quiere llegar. En vez de estar como apuntando a esta excelencia inalcanzable, ¿no? La idea es poder pautear mejor lo que tienen que desarrollar los estudiantes y señalarles cosas como, ¿no? Como por ejemplo, vamos a lograr este primer avance, ¿no? O compárate con quién eras tú, o sea, no te compares con otro compañero, sino compárate con quién tú eras, por ejemplo, hace 3 meses, ¿no? O si es que estas cosas tú podías hacer o resolver cuando recién empezamos el año, ¿no? Algo que es importante es cambiar el foco, ¿no? O sea, no estarnos centrando, ¿no?, en esto que tiene que ser perfecto, sí en un progreso que pueda ser visible y que el estudiante se pueda dar cuenta de cómo ha avanzado. Otra cosa que podemos es ayudarlo es que cuando tiene estas metas muy grandes y que son muy difíciles de alcanzar, es apoyarlo a que estas sean metas mucho más manejables, ¿no? Y poder señalarle y apoyarlo en hacer este paso a paso para la resolución de esto que ellos quieren desarrollar. Otra cosa que podemos hacer es normalizar el error, ¿no? Como parte del aprendizaje. Los estudiantes que suelen tener menos miedo a equivocarse son los que suelen tener mejor desempeños usualmente, ¿no? ¿Por qué? Porque persisten más, porque utilizan mejores estrategias y porque son capaces de tolerar la frustración ante el fracaso o la equivocación, ¿no? Hay cosas que nosotros le podemos decir, bueno, equivocarte significa que estás aprendiendo, por ejemplo, ¿no? O muéstrame en qué parte te quedaste para poder ayudarte, ¿no? Ahora, aquí la retroalimentación que nosotros le damos a los estudiantes es muy importante porque esto nos ayuda a poder regular la autoexigencia, ¿no? En vez de estar, a veces igual sin querer nosotros estamos comparando a los estudiantes, eh, pero la idea es poder valorar el esfuerzo de cada uno, ¿no? Se les puede señalar, bueno, esta idea es muy clara, ahora trabajemos en cómo la podemos organizar, ¿no? O este es el siguiente paso que se tiene que dar, ¿no? La idea, y yo creo que el reto en todo esto, es seguir manteniendo nuestras expectativas altas, pero sí brindar todo el tiempo el mensaje de que este camino es posible de realizar. Y para eso, para que realmente se pueda realizar este camino, es importante poder tener metas realistas, ¿no? Entonces, la idea es poder establecer metas que nosotros veamos que los estudiantes pueden alcanzar hoy, ¿no? Y ante cualquier pues, elemento de duda que va a ser natural que puedan presentar, ¿no? Es como que poder y estar monitoreando si es que lo están logrando, ¿no? Como ya mencioné, esto permite desarrollar la autoeficacia, o sea, qué tan capaz se siente el estudiante de poder lograrlo, les permite tolerar mejor la frustración y los mantiene motivados y que ellos también puedan usar sus propias estrategias para poder eh, mejorar, ¿no? Y en general, y al final que se puedan lograr los aprendizajes, ¿no? Yo creo que el rol del docente principalmente es poder clarificar el camino que tiene que seguir el estudiante para poder alcanzar las metas que se propone. Gracias, Marité. Y bueno, en la dinámica cotidiana en la que tienen los docentes, ¿qué acciones realizan tal vez los docentes de manera inconsciente que puedan estar generando más estrés en los estudiantes sin que ellos lo noten? Eh, Algo que es muy importante tener presente es que el estrés no es algo que sea como intrínseco, que pertenezca a la tarea específicamente, sino la idea es cómo nosotros organizamos esta experiencia de aprendizaje que puede permitir que se baje el estrés, ¿no? Hay acciones cotidianas que pueden aumentar el estrés o cosas que nosotros podemos hacer sin que nos estemos dando cuenta, ¿no? Por ejemplo, dar indicaciones muy rápidas y una sola vez sin percatarnos de si los estudiantes han comprendido o no qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Otra cosa que a veces podemos hacer es enfatizar solo en la nota, ¿no? O sea, decirle, bueno, vamos a hacer esta tarea que es solamente para la calificación, o decir, bueno, ¿quién termina más rápido? Y el que termina más rápido va a tener puntos en el examen. Entonces, estas son cosas que a veces naturalmente todos lo hacemos y que al final terminan aumentando el estrés de los estudiantes. Otra cosa que también podemos hacer, ¿no? Es corregir a los estudiantes o sea, delante de sus compañeros, ¿no? Eso igual les puede generar vergüenza,
comparación social, ¿no? Entonces, y esto va a hacer que no vayan a querer participar para una siguiente vez. Algo que podemos hacer en vez de eso es nosotros poder valorar los avances individuales. Ahora, otra cosa que también a veces hacemos es, por ejemplo, no dar tiempos de espera o sobrecargar con muchas tareas, ¿no? Sin organizar o organizar, no sé, por ejemplo, si es secundaria y hay varios docentes ante una misma sección, a veces nosotros no nos organizamos y los estudiantes tienen semanas con muchos exámenes o con tareas y eso definitivamente les eleva el estrés, ¿no? Y mucho miedo, ¿no? O con muchos, muy nervioso ante la tarea, a veces, sin una mala intención, les podemos decir, bueno, pero no es para tanto, pero cálmate, ¿no? Y eso se contradice con lo que se señalaba al inicio, en la pregunta anterior, de que, claro, no estamos realmente validando las emociones, ¿no? Y algo que sí, o sea, yo creo que aquí lo importante es que cada uno de nosotros se pregunte, bueno, ¿cuál de estas situaciones hemos hecho alguna vez? ¿No? O sea, en general yo creo que yo al menos he hecho todas, y no puedo asegurar que las voy a dejar de hacer, ¿no? Pero la idea es eh, poder darme cuenta cuando lo hago, ¿no? Y poder reparar si es que lo hago, pero no, o sea, es natural que tal vez igual hagamos ciertas cosas que podrían estar aumentando el estrés de nuestros estudiantes. Otro actor clave es la familia. Sabemos, y por aquí nos están llegando varias preguntas sobre las familias también, cómo manejar el estrés, cómo reducir la presión. Y bueno, un aspecto es que muchas veces se puede dar la presión por las notas, ¿no? ¿Cómo ayudar o qué pueden hacer las familias para disminuir esta presión y acompañar mejor el bienestar emocional de los estudiantes? Sí, esto es algo muy importante porque igual la familia es un actor fundamental en los aprendizajes de los estudiantes y además en general de, bueno, todo su desarrollo socioemocional, ¿no? Eh, Hay que, o sea, igual que en los espacios que nosotros como docentes o en la familia tengamos, sí tratar de tener un solo mensaje, ¿no? Entonces hay que valorar el esfuerzo y el proceso de cada uno de los estudiantes, ¿no? No solo el resultado, ¿no? No estarle preguntando a nuestros hijos, bueno, ¿qué nota sacaste? O si no, se pueden hacer otro tipo de preguntas, ¿no? O sea, bueno, ¿y qué fue lo más difícil? O cómo te sientes, si te sientes orgulloso de la nota que has obtenido, ¿no? O qué aprendiste, ¿no? Después de todo este proceso o de este proyecto que entregaste, ¿no? ¿Qué aprendiste? Esto va a motivarlos de manera más intrínseca, los va a ayudar a tolerar mejor la frustración y les va a generar esta mentalidad de crecimiento que es esta idea de poder hacerlo cada vez mejor, ¿no? Y de que cada vez puede aprender más y hacerlo con mejores estrategias. Algo y sí que pasa, yo igual sí creo que todos los padres lo que hacemos es preocuparnos por nuestros hijos y querer que lo mejor para ellos, pero a veces sin darnos cuenta no separamos la nota que obtienen en el colegio con una sensación como de valor personal que puedan sentir, ¿no? Entonces, sí recalcarles todo el tiempo, y yo igual entiendo que es más fácil cuando es en primaria que en secundaria, pero sí decirles, bueno, que te queremos, ¿no? Y que no te queremos por tus notas, ni por qué tan bien te va en el colegio, sino te queremos por la persona que tú eres, ¿no? Y esto igual esto va a reducir la ansiedad a sacarse buenas notas, ¿no? Al miedo a decepcionar, porque igual lo que ocurre es que los hijos lo que quieren es agradar a los padres y que los padres estén contentos con su desempeño, ¿no? Entonces, si nosotros como papás reconocemos eso, em, y decirle, bueno, no, tú no me decepcionas, ¿no? Ni te voy a querer menos si es que tú te sacas una mala nota o si es que no te va bien en el trabajo que has presentado, ¿no? Y también, bueno, normalizar el error y la dificultad. Igual también nosotros le podemos, o sea, como papás le podemos contar a nuestros hijos cuando hemos cometido errores o las dificultades que estamos teniendo en el día a día, ¿no? O sea, y decirle, bueno, sí, yo también tengo miedo de hacer un webinar, ¿no? Entonces también tengo miedo de hablar en público, ¿no? Y también me pongo nerviosa.
pero igual trato de regular mis emociones y lo hago, ¿no? Y no importa tanto si lo hago tan bien o mal, sino es el hecho de atreverse a hacerlo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que podemos estar desarrollando en los estudiantes, en nuestros hijos, ¿no? En este caso. Entonces ya saben, ahí tienen algunas acciones que se pueden tomar en cuenta para reducir la presión. Justo por ahí nos preguntaba Rosa, nos hacía esta pregunta sobre cómo manejar la presión de los padres ante los hijos, así que ahí ya hemos respondido una pregunta del público. Y finalmente, Marité, ¿qué podemos compartir con las familias para que acompañen a sus hijos, siempre priorizando el bienestar emocional más que la calificación, ¿no? Sí, bueno, igual hay varias cosas que ya he mencionado, ¿no? Sí es importante, yo creo que docentes y familia trabajen con este enfoque, ¿no? En donde se señalan más los aprendizajes y el proceso más que el producto, ¿no? Y en general, la idea de hablar más de los avances, ¿no? De cuáles van a ser los siguientes pasos, eh, decir, ¿no? Bueno, que equivocarse es parte del aprendizaje, ¿no? Y que lo que más importa es el esfuerzo y las estrategias que uno establece para poder lograr los objetivos, ¿no? Que uno se pone en la vida, ¿no? Yo creo que eso es como lo principal. Ahora, en casa, ¿qué podemos hacer? O sea, como establecer rutinas, horarios de estudio, horarios de descanso, un sueño adecuado, ¿no? Esto lo que va a hacer es que los chicos se van a sentir más en control, ¿no? Los estudiantes y nuestros hijos, y esto baja la ansiedad y va a mejorar el rendimiento, ¿no? Hay que acompañarlos sin sobrecontrolarlos, ¿no? No hay que hacerles la tarea, ¿no? Ni revisar cada respuesta, pero sí los podemos ayudar para que se puedan organizar, ¿no? Y que si tienen alguna pregunta o alguna consulta, que puedan recurrir a nosotros para poder absolver sus dudas, ¿no? Otra cosa que podemos no hacer es no compararlos con el primo, o con los hermanos, ¿no? O con el amigo, y sí reconocer cuáles son los avances que están teniendo, ¿no? A pesar de que tal vez para nosotros podrían ser pequeños, ¿no? Para ellos pueden ser muy importantes. Entonces, por ejemplo, ¿no? Decirles cosas como, antes te costaba hacer esto o empezar esta actividad, te era muy difícil, pero veo que ahora ya lo estás logrando, ¿no? Es cuando las familias bajan la presión por las notas, no están bajando los logros de aprendizaje, y eso es bien importante que lo tengamos claro, ¿no? Sino lo que ocurre es que aumenta la motivación del estudiante, la autonomía y su bienestar, ¿no? Entonces, sí, los estudiantes sí necesitan tener altas expectativas en la escuela, o sea, se necesitan lograr los aprendizajes esperados para el grado, pero también necesitan amor incondicional en casa, para que cuando lleguen a casa también sea un espacio en donde se sientan protegidos, escuchados, apoyados, y esto va a retribuir a los aprendizajes que van a lograr en la escuela. Gracias, Marité. Entonces ya saben, los docentes, familias, este webinar ha sido especialmente enfocado para ustedes con recomendaciones bastante prácticas. Nuestra especialista les ha dado bastantes ejemplos que podrían servirles para observar situaciones que se están dando en el aula, que tal vez generan estrés en los estudiantes, pero también en casa, ¿no? Algunos mensajes importantes a considerar, y sobre todo este enfoque que por ahí nos han llegado varias preguntas de priorizar las notas en casa, cuando en realidad se busca que el estudiante aprenda, ¿no? Logre los aprendizajes, se desarrolle a nivel de sus capacidades, competencias y habilidades. Entonces es importante mirar todo ese tema de manera más amplia. Antes de responder las otras preguntas del público, nos quedan algunos minutos todavía para poder contestarlas. Vamos a responder algunas de ellas en nuestro tercer bloque y vamos a volver con nuestras dos especialistas invitadas hoy. Los vamos a dejar con nuestro dato UMC de la semana.
¿La preocupación por obtener buenas calificaciones genera estrés académico en los estudiantes? Te lo contamos en el Dato UMC. Según la ENLA 2023, al menos 6 de cada 10 estudiantes de segundo grado de secundaria señalaron que consideran que las notas determinarán su futuro y que sienten temor de decepcionar a sus padres o no cumplir con sus expectativas. Esta presión se asocia al estrés académico y puede afectar su bienestar emocional. Conoce más sobre estas evidencias ingresando a umc.minedu.gov.pe/zoom-educativo. Ministerio de Educación, Gobierno del Perú. Estamos de regreso en nuestro último bloque de hoy de nuestro webinar Aulas que Cuidan, cómo dar estrategias para los docentes para poder ayudar a reducir también el estrés académico en los estudiantes. Antes de pasar a las preguntas del público, que nos han dejado varias, vamos a responder 2 de ellas y las demás, no se preocupen que las vamos a responder en los comentarios. Queremos saludar a todas las regiones que están conectadas con nosotros y que cada semana se conectan también con nosotros desde Cajamarca, Ica, Piura, Lambayeque, están desde Moquegua, desde San Martín, en Huánuco, también están en La Libertad, Ayacucho, están conectados con nosotros de Puno, Cusco, Ancash, Lima, Tumbes, en Junín, Amazonas, Loreto, Callao, Arequipa, Apurímac, Ucayali y Tacna. Gracias por estar conectados con nosotros. Recuerden que en los comentarios también nos pueden contar desde qué institución educativa están conectados, cuál es su rol, si son docentes, directores, familias, y también contarnos un poquito qué otros temas les gustaría que toquemos para abordarlos tal vez en próximos webinars. Vamos con algunas preguntas del público que tenemos hoy. Vamos a responder la primera pregunta de Rita. Nos dice, ¿cómo debería actuar el docente cuando el 60 o 70% del aula, por ejemplo, presenta estas características de estrés? Bueno, yo voy a responder esta pregunta. Creo que es una pregunta muy interesante, muy importante, porque actualmente se vive mucho estrés en general. Entonces, para pensar en algunas estrategias, de repente, es que se puede reducir la carga simultánea. No necesariamente estamos hablando nuevamente, como decíamos, no es que le quiten tareas, que sean menos exigentes, simplemente que den menos instrucciones a la vez. También hacer las metas claras y alcanzables en el corto plazo. De repente, alternar momentos de cuando hay alta demanda, ¿no? Yo me acuerdo, ¿no? En el colegio, en la universidad, cuando de pronto habían exámenes, exposiciones, todo se juntaba. Entonces, en estos puntos clave, quizás es importante como hacer trabajo de pares, hacer trabajo con grupos, preguntarles cómo se sienten, qué les parece, y bueno, también dar retroalimentación de los procesos, ¿no? No solamente ir hacia el final con la nota, sino por cada paso ir preguntándoles cómo se sienten. Porque la clave al final no es solamente bajar el nivel, sino cambiar el camino para que todos puedan llegar y puedan llegar tranquilos, es lo más importante. Gracias, Andrea. Y tenemos una última pregunta de la Zuli. Nos dice, dado que cada uno de los estudiantes es muy diferente al otro, que sucede muchas veces en el aula, ¿cómo podemos ayudarlos para evitar el estrés? Sí, muchas gracias por la pregunta. Algo para que nos quede todos claros es que los estudiantes no se estresan solo por lo difícil que pueda ser la tarea, sino por sentirse solos frente a ella. Entonces, la idea es qué estrategias nosotros podemos emplear en el aula para que los chicos se sientan menos solos. Claro, tú no, o sea, nadie, ningún docente va a poder aplicar una estrategia para cada uno de sus 30 estudiantes, ¿no? O sea, eso es imposible. Pero hay ciertos elementos que tal vez nosotros sí podemos hacer en nuestra clase, que tal vez ya los estamos haciendo, pero tal vez no somos tan conscientes de cuándo lo hacemos, ¿no? O lo utilizamos como una estrategia en explícito, ¿no? Varios ya los hemos mencionado en el webinar, otros también los ha mencionado Andrea ahora en la pregunta anterior, ¿no? Pero es como estructurar la tarea, por ejemplo, hacerlo paso a paso, hacerlos con tareas, elementos que sean como más alcanzables, y eso es lo que va a permitir
ser muy claros, por ejemplo, cuando damos las indicaciones, repetirlas tantas las veces que sean necesarias, ¿no? O lo que decía Andrea, trabajar en pares, trabajar en grupos o en equipos, ser muy claros en las expectativas que nosotros queremos generar en nuestros estudiantes, o sea, de los trabajos que estamos esperando. Eh, y así yo creo que igual a cada docente se le pueden ocurrir más y mejores estrategias de cómo acompañar a sus estudiantes. Lo que sí creo es que no los dejemos solos, ¿no? O sea, no los dejemos, demos la tarea una vez y esperemos que en 2 meses nos entreguen algo, ¿no? Sino que eh, estemos acompañando, estemos pendientes y nadie mejor que cada docente conoce a su grupo de estudiantes, sabe quiénes tal vez le pueden generar más ansiedad o más estrés determinadas tareas y la idea es poder implementar estas estrategias o otras que puedan ser mejores para este grupo, ¿no? Pero la idea es acompañarlos, o sea, no dejarlos solos frente a algo que pueda ser muy complejo para ellos. Gracias. Gracias, Marité y Andrea, por estas valiosas recomendaciones. Nos han llegado muchas más preguntas, sabemos que tienen muchas consultas sobre este tema, no se preocupen que las vamos a responder. Además, recordarles que la presentación de hoy la van a poder descargar al concluir el webinar y que si no pudieron conectarse al webinar desde el principio, van a poder volverlo a ver en Facebook durante un mes. Y luego de ello, como la plataforma elimina las transmisiones, ustedes las van a encontrar en YouTube de UMC y también lo van a encontrar en la página web de la UMC, así que los invitamos a que puedan acceder también a esa plataforma. Y bueno, también esta multitransmisión se está llevando a cabo desde YouTube, así que directamente pueden acceder a ella también por esta plataforma. Gracias por estar conectados hoy. La próxima semana vamos a ver algunas recomendaciones para usar la evidencia ante los desafíos en matemática. Este es nuestro tema para la próxima semana, así que a todos los docentes especialistas que sabemos están en plena etapa de planificación, ya para empezar clases próximamente, estamos muy próximos a empezar clases, no se olviden de conectarse que vamos a estar hablando sobre matemática, algunas recomendaciones para usar la evidencia de las evaluaciones y cómo pueden incorporarla también en su práctica pedagógica. Nos veremos el próximo jueves a las 4 de la tarde en este canal de Facebook. Hasta la próxima.